Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo más de Conociendo a nuestros santos y beatos. En esta ocasión tenemos a Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina nació en la aldea de Głogowicz, en Polonia, el 25 de agosto de 1905. Fue bautizada 2 días después con el nombre de Elena Kowalska en la iglesia de San Casimiro. Sus padres tuvieron 8 hijos y Elena era la tercera de sus hijos, a quienes criaron con mucha disciplina, siendo gran ejemplo de vida espiritual. A muy temprana edad, Elena fue llamada a hablar con el cielo. Una indicación de este hecho fue un sueño que ella tuvo a la edad de 5 años. Su madre recuerda que en esa época Elena dijo a la familia: estuve caminando de la mano de la Madre de Dios en un jardín precioso. Muchas veces, aún antes de los 7 años, la niña se despertaba durante la noche y se sentaba en la cama. Su mamá la veía que estaba rezando y le decía que regresara a dormir o terminaría perdiendo la cabeza. Oh madre, Elena le contestaba: mi ángel guardián me debe haber despertado para rezar. Elena tenía aproximadamente 9 años cuando se preparó para recibir los sacramentos de la confesión y la comunión en la iglesia de San Casimiro. Su madre recuerda que antes de dejar la casa, en el día de su primera comunión, Elena besó las manos de sus padres para demostrar su pena por haberles ofendido. Desde aquel entonces se confesaba toda la semana. Cada vez rogaba a sus padres perdón, besándoles las manos, siguiendo las costumbres polacas. Esto lo hacía a pesar de que sus hermanos y hermanas no lo imitasen. Elena ayudaba en la casa con los quehaceres de la cocina, ordeñando las vacas y cuidando de sus hermanos. Empezó a asistir al colegio cuando tenía 12 años de edad. Debido a que las escuelas en Polonia estaban cerradas durante la ocupación rusa, solo pudo completar 3 trimestres. Cuando en la primavera de 1919 se notificó a todos los estudiantes mayores que salieran del colegio para dar cabida a los niños menores. A los 15 años comenzó a trabajar como empleada doméstica y de nuevo sintió fuertemente, muy fuertemente, la llamada a la vocación religiosa, pero al presentarle su sentido, sus padres se lo negaron. Varias veces pidió permiso a sus padres para entrar al convento. La misma santa relata una de estas ocasiones en el diario: el 18º año de mi vida, insistente, pedido a mis padres el permiso para entrar en un convento. Una categórica negativa de los padres. Después de esa negativa me entregué a las vanidades de la vida sin hacer caso alguno a la voz de la gracia. Aunque mi alma en nada encontraba satisfacción, las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas. Pero la gracia divina venció mi alma. Durante ese mismo año, tuvo una experiencia que marcó su vida. Fue invitado a una fiesta junto con su hermana Josefina en el Parque de Venecia, en la ciudad de Lodz. Una vez junto con una de mis hermanas fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí. A Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después abandoné discretamente la compañía de mi hermana y fui a la catedral de San Stanislaw Kostka. Estaba anocheciendo. Había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí estas palabras: ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias como pude. Le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi afina. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Pidió a la Santísima Virgen que la guiara y le dejara saber dónde dirigirse. Así llegó a la iglesia de Santiago Apóstol en las afueras de Varsovia. Y al finalizar la misa habló con un sacerdote que la envió donde la señora Lipse, una señora muy católica,
y se hospedó con ella. Durante su estadía con la familia Lipse visitó varios conventos, pero todas las puertas le fueron cerradas. Pidiéndole al Señor que no la dejara sola, buscaba una respuesta a su oración, pero el Señor quería enseñarle que Él siempre responde a nuestras oraciones solo en su tiempo y no en el nuestro. Santa Faustina se dirigió a la puerta de la casa madre de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, en la calle Sitia, en Varsovia, donde la madre general la interrogó. La madre Micaela le dijo que fuera a preguntarle al señor de la casa si él la aceptaba. Santa Faustina se dirigió a la capilla y le preguntó al Señor si la aceptaba, y escuchó en su corazón: yo te acepto, tú estás en mi corazón. Ella se dirigió donde la madre general y le dijo que había oído. La madre repuso: si el Señor te acepta, yo también te acepto. Esta es tu casa. La pobreza de Santa Faustina fue su peor obstáculo, pues necesitaba recoger dinero para el ajuar. La superiora le sugirió que siguiera trabajando hasta completarlo. Trabajó un año como doméstica para reunir todo el dinero. Durante ese tiempo tuvo muchos retos y obstáculos, pero se mantuvo firme en su decisión. Durante la octava del Corpus Christi, el 25 de julio de 1925, hizo voto de castidad perpetua al Señor. El 2 de agosto de 1925, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, entró en la congregación como postulante. Pocas semanas después de haber entrado, tuvo la tentación de irse del convento. Fue en busca de la Madre Superiora y al no encontrarla se fue a su celda. Estando en su cuarto, tuvo una visión de Jesús con su rostro destrozado y cubierto de llagas. Ella le preguntó: Jesús, ¿quién te ha herido tanto? Jesús le contestó: esto es el dolor que me causarías si te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y no hay otro, y tengo preparadas para ti muchas gracias. Ella comprendió que Dios realmente la quería ahí, y a la mañana siguiente confesó a su director espiritual lo que le había ocurrido. Él le confirmó que realmente Dios la quería ahí. Como postulante se familiarizó en sus ejercicios espirituales. Fue encargada de la cocina, de limpiar el cuarto de la madre Barquiewes y de cuidarla durante su enfermedad. A causa de sus conflictos interiores, su gran fervor espiritual y el cambio de vida, la salud de Santa Faustina empezó a decaer. Las superiores alarmadas por el agotamiento que manifestaba, la enviaron a Skolimov, a la casa de descanso, en compañía de dos hermanas. En los comienzos de 1926 fue enviada al noviciado en Józef, el lugar de San José, en Cracovia, para terminar su postulado, y el 30 de abril tomó el hábito religioso como novicia y recibió su nombre de Sor María Faustina. Durante la ceremonia le fue revelada la magnitud de su sufrimiento futuro y a lo que se estaba comprometiendo. Esto duró poco, luego el Señor llenó de una gran consolación en este convento de Cracovia. Santa María Faustina hizo su noviciado, pronunció sus primeros votos y los perpetuos. Sirvió como cocinera, jardinera, portera y pasó los últimos años de su vida terrenal. En el transcurso de su noviciado, un hecho que se conoce mucho es la historia de la escurrida de las papas. Debido a la gran debilidad que sufría, esta tarea se le dificultaba cada día más, entonces empezó a evadirla, pero al poco tiempo se empezó a notar. La Madre Superiora no comprendía que a pesar de su deseo, Sor Faustina no podía hacerlo por su poca fuerza. Un día, cuando hizo su examen de conciencia, se quejó al Señor de su debilidad. Escuchó estas palabras: desde hoy tendrás más facilidad, pues yo te fortaleceré. A la noche, confiada por lo que el Señor le había prometido, se apresuró a tomar la olla, la levantó con facilidad y la escurrió perfectamente. Cuando levantó la tapa para dejar salir el vapor, en vez de papa, ella vio ramos de rosas, la más hermosa que jamás hubiese visto. Tratando de comprender esta visión, escuchó estas palabras: yo cambié tu trabajo tan duro en un ramillete de las más bellas flores, y su perfume sube a mi trono. Después de esto, ella buscaba cómo hacer ese trabajo diariamente, aun cuando no le tocaba, porque comprendió que le agradaba al Señor. Para quien la observara desde fuera, nada hubiese delatado su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía sus deberes con fervor, observaba fielmente todas las reglas del convento, era recogida y piadosa, pero a la vez natural y alegre, llena de amor benévolo
y desinteresado al prójimo. Sus hermanas recuerdan que Sor Faustina fue una grata compañía durante el noviciado y su conducta al orar provocaba en la otra novicia una gran reverencia a la majestad de Dios. Toda su vida se concentraba en caminar con constancia hacia la cada vez más plena unión con Dios y en una abnegada colaboración con Jesús en la obra de la salvación de las almas. Jesús mío, confesó en el diario, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser la gran santa, es decir, deseaba amarte con un gran amor tan grande como ningún alma. Te amo hasta ahora. Durante su vida logró un alto grado de unión de su alma con Dios, pero también tuvo que esforzarse y luchar en duro combate en el camino hacia la perfección cristiana. Durante su vida logró un alto grado de unión de su alma con Dios, pero también tuvo que esforzarse y luchar en duro combate en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la divina misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer las almas humanas y desposorios místicos. Colmada de tantas gracias, escribió: ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concebido al alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi vida con la voluntad de Dios. Santa Faustina sufrió la mayor parte de su noviciado constantes combates interiores. No podía meditar ni sentir la presencia de Dios. Sufrió fuertes tormentos y tentaciones, y aún estando en la capilla, en la más de una ocasión estando en la Santa Misa, sintió que blasfemaba en contra de Dios. No sentía contento con nada. Hasta las verdades más simples sobre la fe le eran difíciles de comprender. Durante todo este tiempo, Santa Faustina no estuvo sola. Tuvo la ayuda de su maestra de novicia, Sor Joseph Sosa, quien veía en ella grandes gracias venidas de Dios. Aunque Santa Faustina se sentía en ese momento totalmente abandonada por Dios, Sor Joseph le decía: sepa, querida hermana, que Dios quiere tenerla bien cerca de Él en el cielo. Tenga gran confianza en Jesús. Durante su tercer año de noviciado le fue revelado lo que era ser alma víctima. Anota ella en su diario: el sufrir es una gracia grande. A través del sufrimiento el alma se hace como la del Salvador. En el sufrimiento el amor se cristaliza. Mientras más grande el sufrimiento, más puro el amor. Sor Faustina se ofreció como víctima por los pecadores y con este propósito experimentó diversos sufrimientos para salvar las almas a través de ellos. Durante una hora particular de adoración, Dios le reveló a Santa Faustina todo lo que ella tendría que sufrir: falsas acusaciones, la pérdida del buen nombre y mucho más. Cuando la visión terminó, su sudor frío bañó su frente. Jesús le hizo saber que aún cuando ella no diera su consentimiento a esto, ella se salvaría y él no la disminuiría su gracia y seguiría manteniendo una relación íntima con ella. La generosidad de Dios no disminuiría para nada, consciente de que todo el misterio dependía de ella. Consintió libremente al sacrificio en completo uso de sus facultades. Luego escribió lo siguiente en su diario: de repente, cuando había sostenido al hacer el sacrificio con todo mi corazón y con todo mi entendimiento, la presencia de Dios me cubrió. Me parecía que me moría de amor a la vista de su mirada. Durante la cuaresma de ese mismo año, en 1933, experimentó su propio cuerpo y corazón la pasión del Señor, escribiendo invisiblemente las estigmas. Únicamente su confesor lo conoció. Ella lo narra así: un día durante la oración vi una gran luz. De esta luz salían rayos que me envolvían completamente. De pronto sentí un dolor muy agudo en mis manos y en mis pies y en mi costado, y sentí el dolor de la corona de espinas, pero esto fue solo por un tiempo bien corto.
Tiempo más tarde, cuando Santa Faustina se enfermó de tuberculosis, experimentó nuevamente los sufrimientos de la pasión del Señor, repitiéndose todos los viernes y algunas veces cuando se encontraba con un alma que no se estaba en estado de gracia. Aunque esto no era muy frecuente, los sufrimientos eran dolorosos y de corta duración. No los hubiera soportado sin una gracia especial de Dios. Mientras estaba en Skolimov, casi al final de su postulado, Santa Faustina le preguntó al Señor por quién más debería orar, y la noche siguiente tuvo esta visión. Esa noche vi a mi ángel de la guarda, quien me pidió que lo siguiera. En un momento me vi en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes. Estaban orando fervientemente por sí mismas, pero no era válido. Solamente nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban no podían tocarme. Mi ángel de la guarda no me dejó sola ni un momento. Yo pregunté, ¿las almas qué es lo que más le hacía sufrir? Ellas me contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Y vi a Nuestra Señora visitando las almas del purgatorio. Las llamaban estrella del mar. Luego mi ángel guardián me pidió que regresáramos al salir de esa prisión de sufrimiento. Escuché la voz interior del Señor que me decía, mi misericordia no quiere eso, pero me lo pide mi justicia. Durante un retiro de 8 días en octubre de 1936, se le mostró a Sor Faustina el abismo del infierno, con varios tormentos, y por pedido de Jesús ella dejó una descripción de lo que se le permitió ver. Hoy día fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es las clases de tortura que vi. La primera es la privación de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es la condición de uno, nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra en el alma, sin destruirla. Un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual prendido por la ira de Dios. La quinta es la oscuridad continua y un olor sofocante terrible. A pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellos. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Estos son los tormentos que sufren los condenados, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para las almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con el tipo de pecado que ha cometido. Existen cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiese sostenido. Estoy escribiendo esto por orden de Dios para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado allí y por lo tanto nadie puede describirlo. El Señor fue preparando de esta forma el corazón de Santa Faustina para que por medio de su intercesión se salvaran muchas almas. El 27 de noviembre de 1936, cuando la debilidad la llevó a la cama, escribió la siguiente visión del cielo. Hoy día estuve en el cielo en espíritu y vi sus bellezas incomparables y la felicidad que nos espera para después de la muerte. Como todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar. Esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Dios me ha hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos, y eso es el amor a Dios. Amor, amor y nuevamente amor, y nada más, nada puede compararse a un solo acto de amor de Dios. Dios en su gran majestad es adorado por los espíritus celestiales, de acuerdo a sus grados de gracia y jerarquía en que son divididas. No me causó temor ni susto, mi alma estaba llena de paz y amor, y mientras más gozo la grandeza de Dios, más me alegro de que Él sea el que es. Me regocijo inmensamente en su grandeza y me alegro de que soy tan pequeña, ya que siendo tan pequeña, Él me carga en sus brazos y me aprieta a su corazón. Los siguientes años fueron un entrenamiento del Señor.
Ella no sabía lo que Dios estaba haciendo en ella, pero su respuesta era firme e invariable. Sí, Señor, haz en mí tu voluntad. Algo que ella sí veía en todo esto era que el Señor quería su obediencia. Santa Faustina siempre mantuvo una fuerte relación con Dios, sin saber de antemano el camino que Dios trazaba para ella. En los últimos años de su vida aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis que atacó sus pulmones y sistema digestivo. A causa de ello, 2 veces fue internada en el hospital de Patrinik en Cracovia por varios meses. Extenuada físicamente por completo, pero plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios, falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938, a los 33 años, de los cuales 13 fueron vividos en el convento. Su funeral tuvo lugar 2 días más tarde, en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que aquel año fue primer viernes de mes. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de la comunidad de Cracovia. Y luego, durante el proceso informativo, en el 1966, fue trasladado a la capilla. En el año 1935, Santa Faustina le escribió a su director espiritual: llegará un momento en que esta obra, que Dios tanto recomienda, parecerá como en ruina completa. Y entonces la acción de Dios seguirá con gran poder, que dará testimonio de la verdad. Ella, la obra, será un nuevo esplendor para la iglesia, aunque haya reposado en ella desde hace mucho tiempo. De hecho, esto así sucedió. El día 6 de marzo de 1959, la Santa Sede, por información errónea que le fue presentada, prohibió la divulgación de imágenes y escritos que propagan la devoción a la misericordia divina en la manera propuesta por Santa Faustina. Como resultado, pasaron casi 20 años de silencio total. Entonces, el 15 de abril de 1978, la Santa Sede, tras un examen cuidadoso de algunos de los documentos originales previamente disponibles, cambió totalmente su decisión y de nuevo permitió la práctica de la devoción. El hombre primariamente responsable por la revocación de esta decisión fue el cardenal Karol Wojtyła, el arzobispo de Cracovia, diócesis en la que nació Santa Faustina. El 16 de octubre de 1978, este mismo cardenal Wojtyła fue elevado a la sede de San Pedro bajo el título de Papa Juan Pablo II. El 7 de marzo de 1992 se declararon heroicas las virtudes de Sor Faustina. El 21 de diciembre de 1992, una curación por medio de su intercesión fue declarada milagrosa. Y el 18 de abril del 1993, el Papa Juan Pablo II tuvo el honor de declarar a la venerable sierva de Dios, Sor Faustina Kowalska, beata. En el 1997, el Papa Juan Pablo II hizo una peregrinación a la tumba de la beata Faustina en Polonia. Le llamó Gran Apóstol de la Misericordia de nuestros días. El Papa dijo en su tumba: el mensaje de la Divina Misericordia siempre ha estado cerca de mí como algo muy querido. En cierto sentido, forma una imagen de mi pontificado. El 10 de marzo del 2000 se anunció la fecha para la canonización, después de ser aceptado el segundo milagro obtenido por su intercesión. El milagro fue la curación del padre Pitel de una condición congénita del corazón. Después de las oraciones hechas por miembros de la congregación de su parroquia el día del aniversario de la muerte de Santa Faustina, en octubre 5 del 1995. La secretaria de la Misericordia de Dios fue elevada a los altares por el Santo Padre el 30 de abril del año 2000. El Domingo de la Divina Misericordia es la primera santa que fue canonizada en el año jubilar 2000 y en el milenio. Al final de la canonización de Santa Faustina, el Santo Padre declaró el segundo domingo de Pascua como el Domingo de la Misericordia Divina, estableciendo la fiesta de la Divina Misericordia que Jesús tanto pedía a Santa Faustina. El Santo Padre dijo: en todo el mundo, el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia, una invitación perenne para el mundo cristiano a afrontar con confianza en la benevolencia divina las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros.
Y después de su visita a Polonia en junio del 2002, para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración, el mismo sumo pontífice ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo y cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo, y una vez obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos.